Hola, buenos días. Estamos encantados de saludarle y poder presentarle algunos de los resultados de este trabajo. Tiene el nombre de Desarrollo Turístico y Seguridad en los Centros Históricos. ¿Puede el diseño urbano hacer nuestras ciudades más seguras? Dejamos también un contacto, ¿vale? Por si quieren hacernos algunas consultas o simplemente algunos comentarios. Estaremos encantados de poder responder. Antes de empezar a contarles el trabajo, sí nos gustaría indicar que forma parte de un proyecto de investigación bajo el título Análisis y prevención de la criminalidad relacionada con el turismo en la ciudad de Málaga, una respuesta Smart City que desarrollamos dentro del grupo de trabajo o red COPO, ¿vale? Que es una red de expertos sobre turismo y seguridad, configurada por varias disciplinas, desde la criminología, la psicología, el turismo y bueno, la arquitectura y el urbanismo, y distintas entidades y universidades. Este trabajo recoge algunos resultados de una investigación dentro del marco de la prevención situacional del delito. La seguridad, ¿no? El sentirse seguro en la ciudad es un aspecto absolutamente clave, ¿no? para que las ciudades funcionen, ¿no? y para poder tener una vida en comunidad, ¿no? Inclusiva, segura y en definitiva es un derecho fundamental de la ciudadanía, ¿no? Dentro del marco de investigaciones previas en la prevención situacional del delito, sí se reconoce el papel importante que puede desarrollar el diseño urbano para prevenir situaciones precisamente de inseguridad, ¿no? E incluso de reducir el número de delitos, ¿no? en el espacio urbano. Por otro lado, en el contexto de muchas ciudades históricas con un fuerte desarrollo turístico, se producen este tipo de situaciones, ¿no? Situaciones, se aglomeran muchísimas personas, ¿no? Se puede llegar a producir la masificación de las calles, ¿no? Como vemos en la propia imagen. Es cierto que el desarrollo turístico ha traído el impulso, ¿no? y la activación de muchísimas economías locales, pero también es cierto que está asociado el desarrollo turístico de los centros históricos, está asociado a un aumento de situaciones de inseguridad y un aumento en el número de delitos en las calles. Frente a esta situación, las administraciones locales muchas veces no saben cómo abordar este problema, ¿no? El problema del aumento de la delincuencia asociado al desarrollo turístico. No saben qué medidas activar o estrategias concretas que permitan dar apoyo también incluso a acciones de la propia policía, ¿no? Entonces, frente a esta situación, resulta necesario impulsar y activar una serie de medidas, ¿no? Abordar estas cuestiones del turismo no significa renunciar al turismo, significa pensar el turismo desde una postura muy comprometida, sobre todo con los habitantes locales. Los objetivos generales del trabajo son, discutimos o valoramos precisamente la capacidad del diseño urbano para prevenir situaciones de inseguridad, ¿no? en los centros históricos de ciudades turísticas. Y se pretende reconocer las cualidades físicas y ambientales que afectan a la seguridad de esos espacios urbanos, ¿no? Entre los objetivos específicos de este trabajo y que les presentamos, el primero se centra en un análisis de delitos, ¿no? en el espacio urbano, identificar cuáles son
esas áreas conflictivas, ¿no? Esas áreas de concentración en el número de delitos, y a partir de identificar esas áreas, ¿no?, de oportunidad delictiva, se pretende hacer un análisis, ¿no?, o se ha hecho un análisis de esos parámetros y características físicas en esas áreas con concentración de delitos. La metodología propuesta, bueno, se distingue en dos fases. En una primera fase, y en respuesta a identificar cuáles son las áreas de oportunidad delictiva, se han construido unos mapas de delitos georreferenciados mediante el uso del programa QGIS, es decir, se trabaja con sistemas de información geográfica para recopilar datos y para recopilar información y analizarla, ¿no?, toda esa relación de datos. Y una vez se han identificado unas áreas de concentración, se trabaja ya de forma puntual en determinadas áreas a través de un trabajo de campo, donde se toman una serie de notas, bueno, a partir de la observación directa, y se analizan una serie de parámetros físicos bueno, que a continuación veremos. Estos son algunos de los resultados, ¿no?, de esos mapas de delitos. Primero trabajamos en un nivel, a una escala general de ciudad, aunque realmente el punto de interés o el foco de interés lo tenemos en el centro histórico de la ciudad, ¿no? Identificamos, bueno, se distinguen también los diferentes tipos de delitos en el espacio urbano, se identifican, bueno, se analizan qué épocas del año se produce pues una mayor, ¿no?, acumulación en el número de delitos, o incluso con qué tipo de actividades puede relacionarse. Como decíamos, atendemos también a distintos tipos de delito dentro de siempre en el espacio público, ¿no? Se distingue, como vemos en este mapa, se distingue entre robos, hurtos, bueno, y hurtos también en vehículo. Esto, por supuesto, nos permite tratar de entender en qué momentos, en qué zonas y relacionado con qué tipo de actividades se produce esta concentración según el tipo de delitos. Trabajamos con estos indicadores urbanos que provienen de investigaciones previas a este trabajo, ¿no? Entonces, algunos de estos indicadores bueno, son, como podemos ver en pantalla, ¿no? El tema de la iluminación resulta fundamental, precisamente condiciona, ¿no? Afecta mucho a esa sensación de seguridad o de inseguridad. Elementos también trabajamos de mobiliario urbano en el espacio público, si hay calles peatonales próximas o no, si hay, por el contrario, tráfico rodado cerca a los entornos que estamos trabajando, o zonas verdes, o incluso elementos, ¿no?, barreras que impiden ese control visual. Es fundamental también el analizar el tránsito de personas, cómo se utiliza ese espacio urbano, ¿no?, en los distintos tramos horarios, si hay presencia policial y vigilancia. El tema de la vigilancia también natural resulta fundamental. Trabajamos, bueno, pues si las calles tienen un buen mantenimiento, o el tema de la limpieza es importante, o sufren deterioro urbano. Y resulta fundamental también atender al tipo de uso que se produce, ¿no?, en esos espacios urbanos. Si hay locales comerciales, por ejemplo, en plantas bajas, si en las plantas altas
hay uso residencial o por el contrario ha habido un desplazamiento de ese uso residencial por otros usos como el uso terciario o el uso del turismo. En general, valoramos también esa diversidad de usos que puede haber, ¿no?, en los entornos urbanos. Y como decíamos, una vez hemos identificado esas áreas de concentración de delitos, trabajamos, nos acercamos y desarrollamos una tarea de trabajo de campo, ¿no?, de observación y de atender a todos esos parámetros urbanos mencionados, ¿no? Como decíamos, analizar el tipo, pues, de iluminación, qué iluminación, la cantidad de iluminación, pero también el tipo de luminarias, si existe una falta de iluminación en algún punto, los distintos elementos del mobiliario urbano, si favorecen o no que, por ejemplo, una plaza pueda ser una zona estancial o a lo mejor se convierte en una zona únicamente de paso, ¿no? Analizamos también los flujos, como vemos en esta pantalla, ¿no?, esas líneas de trazos, esas líneas discontinuas, los flujos y su intensidad, ¿no? En definitiva, todo esto nos permite también hacer algunas propuestas a través del diseño urbano, ¿no?, propuestas puntuales de mejora de determinados entornos urbanos. Y bueno, ya por concluir, este trabajo nos ha permitido bueno, llegar a entender, ¿no?, primero identificar cuáles son las áreas de oportunidad delictiva en el centro histórico, ¿no?, y acercarnos a estas áreas y poder llegar a entender algunos de esos parámetros físicos y ambientales que condicionan la seguridad de los espacios urbanos, ¿no? Hemos podido, a partir de ese análisis más cercano, ¿no?, hemos podido llegar a plantear incluso unas medidas concretas, ¿no?, de mejora, ¿no?, de diseño, aunque entendemos que es necesario, frente a esas medidas locales o esas medidas puntuales, ¿no?, de los espacios públicos, ¿no?, resulta fundamental también trabajar digamos, en una escala y alcance más generales dentro del centro histórico, ¿no?, con medidas que permitan trabajar aspectos, como decíamos, el de la vigilancia natural de nuestros entornos o el carácter residencial de los centros históricos, que en muchas de estas zonas se está viendo desplazado por otros usos como el terciario o el turístico. En definitiva, resulta fundamental trabajar en esos, digamos, en diferentes escalas, ¿no?, en diferentes escalas y alcances, desde lo más concreto y local a medidas más generales dentro del centro histórico. Espero que haya podido ser de su interés y estaremos encantados de poder responder si hay alguna cuestión.